La mecánica del caracol. Con Eva Caballero. José Antonio Lozano es el director del Centro Vasco de Matemática Aplicada, BECAM, y nos va a explicar el trabajo de modelización de la dinámica de la COVID-19. Mediante modelos matemáticos, estadísticos y algoritmos de inteligencia artificial, trabajan para describir el impacto de la pandemia y su evolución en el tiempo. Asimismo, elaboran informes periódicos con las predicciones a 7 días de casos positivos e ingresos hospitalarios para la comunidad autónoma vasca. Hola José Antonio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué aportan las matemáticas al estudio de una pandemia? Pues la verdad es que pueden aportar desde muy diversos puntos de vista, ¿no? Por un lado está el modelado, ¿no? Y el modelado de qué es lo que va a suceder en el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Y ese modelado puede ser a largo plazo, ¿no? Cómo va a evolucionar la enfermedad en general, pero también a corto plazo, ¿no? ¿Cuántas personas van a ser ingresadas en el hospital en los próximos 7 días? ¿Cuántas personas van a ingresar en la UCI en los próximos días? Y luego también en aspectos pues relacionados con tratar de hacer test que permitan saber si una persona tiene el coronavirus o no, que sean alternativos a la PCR, que es el método más estándar. Así por decirte unas cuantas cosas así. Sí. ¿Se puede decir que un modelo matemático tiene como objetivo proporcionar, en la medida de lo posible, una versión simplificada de la realidad? Eso siempre. Las matemáticas siempre lo que hacen es modelar la realidad, y para modelar esa realidad tienen que simplificarla porque la realidad es muy compleja. La idea es hacer que esas simplificaciones que hacemos no influyan de forma importante en el resultado final. Sí, estos días, claro, todos nos estamos convirtiendo en avezados interpretadores de gráficas. ¿La propagación de una epidemia suele ser un proceso exponencial que empieza de forma muy suave y de pronto se dispara? Pues sí, la propagación de una epidemia, y esto también lo he aprendido yo con expertos que tenemos en BECAM, comienza con lo que se denomina una fase estocástica, donde los contagios pues de alguna forma no siguen ningún modelo muy claro, sino que es aleatorio, ¿no? Hoy se contagian 15, mañana 30, al día siguiente 2, pero luego ya, cuando el número de contagios empieza a aumentar, entra en una fase exponencial, donde el número de contagios crece de forma exponencial, es decir, relativamente rápido, ¿no? Que se puede doblar o triplicar cada día, o no, que se dobla cada 2 días o cada 3 días, una cosa así. Sí. Los cálculos que hacéis se complican cuando se introducen factores a tener en cuenta que van más allá de cuántos casos de contagiados hay. Por ejemplo, cuántos necesitarán atención hospitalaria, cuántos fallecerán, cuántos no mostrarán síntomas, por lo tanto, cuántos casos reales hay. ¿Se pueden introducir todos estos parámetros y quizás otros en un modelo para obtener una visión conjunta? La idea es que tú, cuando creas un modelo, el mejor modelo es aquel que va a tener en cuenta toda la información. Entonces, pues tú puedes intentar crear un modelo que tenga en cuenta cuántas personas asintomáticas hay o cuántas personas puede contagiar una persona asintomática o cuánto tiempo tarda una persona en mostrar síntomas que ha sido contagiada. Cuanta más información puedas meter en un modelo, mejores resultados te va a dar. El problema es que ahora mismo hay mucha incertidumbre acerca del valor de estos parámetros. Entonces hay que ser muy prudente con los parámetros que se introducen en el modelo. BECAM ha puesto en marcha un grupo de trabajo sobre COVID-19 que colabora con la UPV, Ikerbasque e instituciones sanitarias vascas. ¿Qué tipo de informes se está elaborando para el Departamento Vasco de Salud? Bueno, pues hacemos principalmente 2 tipos de informe. Por un lado, un tipo de informe donde tratamos de recoger cuáles van a ser las hospitalizaciones en un tiempo relativamente corto, es decir, cuáles van a ser las hospitalizaciones de aquí a 6, 7 días, obviamente mañana, pasado mañana, etcétera. También el número de personas que pueden ser ingresadas en la UCI y luego también tratamos de predecir mortalidad. Eso a corto plazo. Y luego, más a largo plazo, estamos modelando cuál es la dinámica de la enfermedad.
con un modelo más, digamos, un modelo más macro que tiene en cuenta, más que predicciones a corto plazo, cuál va a ser el modelado de la enfermedad. Es decir, cuál va a ser la curva de contagios, cuál va a ser la curva de hospitalizaciones, si va a haber cambios de tendencia, etcétera, etcétera. Becan, como Centro Vasco de Matemáticas Aplicadas que es, cuenta con profesionales que pueden llamarse bidireccionales, ¿no? En un momento dado, bueno, pues que investigan en matemáticas, pero que las aplican en campos muy variados de la ciencia. Por ejemplo, en alguna ocasión hemos entrevistado en este programa a científicos de Becan que trabajan, por ejemplo, mano a mano con hospitales, pues para definir la mejor estrategia, por ejemplo, para atender a enfermos cardiovasculares. Bueno, pues entre todas estas cuestiones, ¿tenéis a alguien que también sabe de enfermedades infecciosas y de epidemias? Pues efectivamente, ha sido más casualidad que otra cosa, no os voy a engañar, pero resulta que hemos contratado, pues ya el año pasado, y es una investigadora que ahora mismo se encuentra en Italia, pero que en julio viene ya a Becan, se incorpora a Becan, y que es experta en el modelado de enfermedades. Así que, pues antes ya había trabajado en ébola, había trabajado en dengue, así que es una persona cuya formación es precisamente el tratamiento, digamos, el modelado de la evolución de la enfermedad. Eso nos ha aportado pues muchísima información, no solo acerca del trabajo que hace ella, que es eso, modelar a largo plazo cómo va a evolucionar la enfermedad, sino también a poner en valor nuestras predicciones a corto plazo, ¿no? Es decir, estas predicciones a corto plazo de alguna forma se enmarcan dentro de este modelo a largo plazo, y eso obviamente nos ha venido muy bien también. Ya que mencionas que esta persona trabaja en Italia, ahora mismo todavía, ¿nos podemos fiar de los modelos matemáticos o de las predicciones que incluyen a varios países, incluso que sacan datos de todo el mundo, de cuántas personas van a contraer la enfermedad en todo el mundo o van a fallecer en todo el mundo? Pues yo sería muy cauto en ese sentido, y sería muy cauto porque los datos que están proporcionando los diferentes países son muy diversos, y muchas veces el mismo dato tiene un significado muy diferente, pero incluso a nivel de país, ¿no? Porque los protocolos sanitarios cambian. Entonces, inicialmente hacías test a unas personas y al cabo de un tiempo decides que, como no tienes suficientes test, o todo lo contrario, vas a hacer test a otras personas. Entonces hay que ser muy, muy cauto, no solo con los datos entre diferentes países, que eso está claro, pero también incluso con los datos que tenemos que tenemos nosotros accesibles, ¿no? O con los mismos datos que publican las administraciones públicas. Hay que ser muy cautos a la hora de hacer un análisis. De hecho, un modelo es muy robusto y muy fiable cuanto mejores son los datos que se obtienen para alimentarlo, ¿no? Sí, por supuesto. Al final, el modelo al final se alimenta de los datos. Entonces, tú vas a obtener un modelo diferente si los datos de entrada son unos o si los datos de entrada son otros. Y tus predicciones también van a ser diferentes en función de los datos de entrada. Entonces, la calidad de los datos de entrada, la veracidad, el hecho de que los mismos datos representen lo mismo es muy importante. Es algo muy importante. Uh-huh. Imagino que entre las cuestiones que se están analizando es la evolución de la situación para ver si el mantenimiento del cierre económico decretado por el Gobierno desde el día 30 de marzo se puede levantar en un plazo de tiempo X, que ahora se plantea si para finales de abril se pueden aligerar un poco estas medidas de confinamiento o no, en fin. Es complicado acertar, José Antonio, y para vosotros también me imagino que aportar esta información tiene que ir acompañada de lo que decíamos antes, de que hay cierta incertidumbre y de que hay que ser prudentes. Sí, yo creo que hay que ser muy prudente con las cosas que se dicen en este ámbito, porque los datos que hay son los que hay, los modelos pueden dar lo que pueden dar, y entonces hay que ser muy prudente. Obviamente, si uno ve los datos, no es difícil darse cuenta
que de alguna forma estamos viendo una estabilización en el número de contagios, incluso un descenso, pero hay que ser prudente, porque si mañana de repente sube el número de contagios mucho, pues te empiezas a plantear si lo que decías tenía sentido o no. Entonces, seamos prudentes. Yo creo que la curva de contagios va decreciendo. Bueno, sí que se nota un decrecimiento en los últimos días, pero eso, seamos prudentes. Sí, porque parece que en algunas ocasiones algunos estudios apuntan hasta una semana concreta en la que todo podría volver a la normalidad y quizás eso es muy osado en los momentos en los que estamos. Desde luego yo no me atrevería a decir cuándo se puede volver a la normalidad, porque tampoco está tan claro qué es lo que, o sea, cómo van a evolucionar los contagios si de repente todo el mundo puede salir a la calle, ¿no? Hay que ser muy prudentes. Yo creo que el proceso se llevará a cabo poco a poco y se irá controlando cómo evolucionan los contagios. Y luego hay que estar preparados para el futuro, en el sentido de que probablemente pues en el otoño invierno que viene puede que venga otra ola de contagios. Entonces hay que estar preparados, hay que mejorar los modelos lo más posible para, si viene otra ola de contagios, estar preparados para ver qué es lo que va a suceder. Uh-huh. Algo positivo, por decir algo positivo que está teniendo esta pandemia es que está dando una visibilidad enorme a la ciencia en general y a ciertas áreas en particular, evidentemente todo lo que tiene que ver con la microbiología, la investigación en biomedicina, pero también a las matemáticas. No sé si estabais preparados para atraer tanta atención, no ya mediática, sino política, ¿no? de gestores, de administraciones públicas que necesitan de vuestro trabajo. Bueno, no es la primera vez que nos pasa. Es verdad que no es la primera vez que nos pasa, pero esta vez sí que ha sido con mucha premura, ¿no? Hemos tenido que generar los modelos muy rápidamente porque desde las instituciones públicas nos han pedido que generemos los modelos, ¿no? Bueno, yo creo que hemos podido dar una respuesta adecuada, ¿no? Y eso es lo que hemos intentado. Al final, un centro como BECAM tiene que estar disponible cuando se necesita, ¿no? Y al final nuestro objetivo es que demos un servicio social dentro de nuestras capacidades, ¿no? Uh-huh. Hace tiempo ya que oímos decir que hoy en día la medicina no tiene mucho futuro si no hay matemáticos en los equipos transversales y vemos que sí, que esto cada vez es más evidente. Pues sí, pero no solo en los aspectos más directos, ¿no? Que uno puede pensar que son los aspectos más directos, como predecir el número de personas que van a ser hospitalizadas en los próximos 7 días, ¿no? Hay otros matemáticos, por ejemplo, trabajando en si es posible predecir cuando una persona tiene COVID a partir de una imagen de rayos X de los pulmones. Entonces, hay muchos aspectos en los que se puede aportar, ¿no? Más allá de lo más obvio. Muy bien, José Antonio, pues gracias por habernos acompañado y buena suerte en ese trabajo que sea, fructífero y que nos podáis dar alguna alegría en un tiempo. Es que ricasco. Muy bien, muchísimas gracias a ti. Agur, Eva.